Vivir dentro de un contenedor marítimo sin aislar no es una opción, es un castigo. Lo sé porque yo mismo pasé 12 horas encerrado en uno bajo el sol extremo. Más de 45 grados. Una trampa de acero que te asfixia en minutos. Hoy, años después, estoy construyendo esta casa de invitados modular y transportable para un cliente. Y tengo una misión clara: convertir esta caja de metal en una casita con un confort térmico superior a su vivienda principal. No puedo permitir que mi cliente pase por lo mismo que pasé yo. Tenemos pocas semanas para la entrega y el aislamiento tiene que ser perfecto. He probado la proyección industrial y también sistemas de alta gama de 2 componentes. Pero, ¿qué pasa cuando necesitas rapidez, calidad y que puedas hacerlo tú mismo? Hoy te muestro cómo aislar tu casa contenedor de forma profesional sin depender de nadie. Este no es un producto definitivo que sirva para absolutamente todo, pero puede que sea el que necesitas. Veremos esta y otras técnicas para que veas cuál es la que se adapta mejor a tu proyecto. Para entender por qué estamos haciendo esto, hay que entender al enemigo. El acero es un conductor térmico brutal. En España, bajo el sol de agosto, la chapa de este contenedor puede alcanzar los 60 o 70 grados fácilmente. Si no pones una barrera, ese calor entra por radiación y convierte el aire interior en un horno. Lo más eficiente y práctico es aislarlo por el exterior, como hemos hecho aquí. Entiendo que a muchos os gusta la estética industrial, pero la única forma de que algo así sea viable es en un país o lugar templado sin bruscas variaciones de temperatura durante el año, y como mínimo protegiendo el contenedor del sol, eso sin mencionar el uso de climatizadores. Pero hay algo incluso peor: la condensación. Cuando fuera hace frío y dentro enciendes la calefacción, el vapor de agua del aire toca el metal frío y se convierte en agua líquida. Si ese agua se queda atrás de tus paredes, tendrás moho, óxido y problemas de salud en menos de un año. Aislar con poliuretano no es solo por el clima, es para desvincular el interior del exterior. Lo que estamos creando es una nevera perfecta donde tú controlas la temperatura con un mínimo de energía. Este proyecto que ves aquí es una casa de invitados para un cliente. El nivel de exigencia es alto, tiene que estar acabado en pocos días y los acabados tienen que ser impecables. Como el tiempo corre, no podemos permitirnos fallos. Y eso me lleva a una de las preguntas que más me haces. ¿Cuál es la mejor forma de aislar un contenedor marítimo? He pasado por todas y hoy vamos a compararlas con datos reales. En mi primer proyecto contraté una empresa industrial. Usan máquinas de alta presión. Es la opción más rápida. En 2 horas está listo, pero tiene un problema: la logística. No se desplazan por un solo contenedor a menos que pagues unos sobrecostes enormes. Es ideal para naves o conjuntos de casas, pero para una unidad pequeña como esta, el precio se dispara. En el segundo contenedor usamos el sistema Max2 de Soudal. Es un sistema de 2 componentes que mezcla el producto en la boquilla. ¿La ventaja? La densidad es buena y el gas es bastante más ecológico y aislante. Es lo más parecido a lo industrial, pero en tus propias manos. El contra es para profesionales. Necesitas un proveedor que te lo Y suministre. aquí llegamos a lo que vamos a usar hoy: la espuma de poliuretano de Soudal en formato bote individual. ¿Por qué elijo esta espuma? Lo primero, por independencia total. No dependo de estos sistemas industriales que tienen que venir hasta aquí con el camión y esos enormes equipos a proyectar espuma. Segundo, porque en una casita pequeña como esta, cada centímetro cuenta, y con este sistema puedo llegar a todos los recovecos que hay. Y tercero, cualquiera puede hacerlo y es realmente muy rápido, lo cual nos va muy bien para la situación de este proyecto. Ya conocemos la teoría. Ahora vamos a ver si en la práctica es tan fácil como parece. Antes de apretar el gatillo, quiero que entendáis por qué este formato es tan versátil. Normalmente usamos la versión para pistola profesional, porque nos da un control milimétrico de caudal. Pero fijaos en esto, he traído también la versión Genius. Es la misma espuma, pero no necesita pistola. Si eres un particular que solo quiere aislar una furgoneta o una pequeña zona de condensación en la casa, esto es una maravilla. El secreto de ambos está aquí, la boquilla. No es un orificio redondo, es una punta diseñada para crear un abanico plano. Esto es lo que permite que la espuma no salga en chorro, sino que se proyecte y se adhiera a la chapa, creando una manta uniforme.
Aunque sí que voy a decirte que no tiene exactamente el mismo control. No controlas el caudal igual que con la pistola. No es exactamente lo mismo. La espuma es la misma, el control, aunque es muy cómodo, no lo controlas igual. Aunque aún así lo controlas más de lo que pensabas. Lo que hace esta boquilla roja es hacer que salga en abanico. Si no, saldría como cualquier bote de espuma, simplemente saldría un chorro. Aunque sí que es cierto que huele un poco, no hace falta mascarilla para aplicar este tipo de espuma porque esta no contiene isocionatos. En la proyección industrial, el operario parece un astronauta porque los gases son tóxicos. Aquí, aunque siempre recomiendo guantes y gafas por higiene, puedes aplicarlo sin mascarilla en zonas ventiladas. Es una química mucho más amable para trabajar en espacios cerrados como este. Hablemos de rendimiento. 1 metro cuadrado con un espesor de unos 2 centímetros por bote. Parece poco, pero recordad que aquí buscamos romper el puente térmico y sellar recovecos. Donde una placa rígida de poliestireno deja huecos, esta espuma se expande y sella hasta el último rincón de los nervios del contenedor. Esa continuidad es lo que realmente aísla. El rendimiento es mayor a 1 metro cuadrado, Te lo venden como 1 metro cuadrado, pero entre que hincha y todo, hace más de 2 centímetros y el rendimiento es mayor, sinceramente. A ver qué te parece, a ver si notas la diferencia. ¿De qué? Sí, tío. Se nota, ¿no? Hombre, se nota, o sea, más cálido. Y eso que está abierto, ¿eh? Sí, Y eso que está abierto. da cierto confort ya. Sí, da, Y no- es calidez. Sí, Da calidez. notas que no rebota el sonido. Ahí está también. Ujú. Hombre, aquí estoy más. Cuando ponga la ventana ya está. Sí, cuando No cometas el error de pensar que el producto que acabamos de aplicar es un producto milagroso que sirve para todo. No. En mi caso en particular me va genial, pero ni me plantearía aislar toda una vivienda con estos botes, sinceramente. Este producto es para cosas pequeñas, zonas reducidas o pequeñas estancias. No lo usaría para aislar toda una casa al completo. Vamos a ver esto. Esta es la muestra con las capas de la pared de esta casa. Ahora verás el siguiente aislamiento que pondremos, porque en construcción profesional no hablamos de productos, hablamos de sistemas. Por lo que, como estamos hablando de sistemas, ya te debes imaginar que no hemos terminado y vamos a añadir un aislamiento más. Si compras la mejor espuma del mundo, pero instalas unas ventanas de baja calidad, has tirado el dinero. El aislamiento es un conjunto. Es la suma de la fachada ventilada exterior, la cámara de aire, este aislamiento interior que estamos poniendo y, por supuesto, el trasdosado final. Queremos un confort extremo, total. ¿Por qué? Porque quiero que mi cliente esté feliz, que esté contento, que prefiera estar aquí que en su propia casa. Por lo que vamos con el reflexivo. Pensad en el SATE, Sistema de Aislamiento Térmico Exterior. No es un material. Es un sistema de capas que trabajan juntas. En Plahouse aislamos por dentro para evitar la condensación y el choque térmico directo, pero eso solo funciona porque forma parte de un diseño global de eficiencia. El confort térmico no te lo da un bote de espuma, te lo da un sistema bien compuesto. El ejemplo perfecto, una hamburguesa de calidad suprema, con un queso fundente que se deshace, salsa premium receta secreta y el pan, un pan de bollo reseco. ¿Qué piensas de esta hamburguesa? Es una mierda, ¿verdad? Lo importante es el conjunto de los productos que usas. Por eso hablamos de sistemas o hamburguesas. No te dejes engañar por el grosor de este aislamiento.
Aun con solo 5 milímetros de grosor es excelente. Son 5 milímetros de aislante de celda cerrada más un reflexivo que a la vez nos actúa como barrera de vapor. Es adhesivo, por lo que es tremendamente sencillo de instalar y nos va a crear una cámara de aire entre este y la espuma de poliuretano, por lo que este conjunto como sistema de aislamiento térmico es excelente. Antes pasamos la preinstalación de aire acondicionado. No voy a poner la unidad exterior y el split, pero quiero que Manuel pueda instalarlo fácilmente cuando quiera. David, ¿qué te parece esta espuma? De vaya espuma de calidad, No, pero de verdad, ¿eh? No, vaya, que te lo digo en serio, que parece de eso de tela de araña, que te haya pillado una araña, ¿sabes? Sí, es muy adhesiva. Calidad, calidad. ¿Pero por qué no contiene isofionatos, tío? Pues no lo sé, pero es la que te cagas. Yo te lo digo, esta me gusta a mí. La apliqué sin máscara y todo. Lo veo mejor que la otra, ¿eh? Te lo digo en serio. Tú que has aislado, al final, tú hace unos años te dedicabas a la construcción tradicional. Sí. ¿Qué opinas? ¿Muy aislado, poco aislado? Bastante Sí, aislado. ¿no? Sí. Mucho más que la construcción, ya te lo dije. Sí. Claro, al final tiene el aislamiento por fuera. Tiene por fuera dentro. la espuma y esto es triple. Sí, y sí. nosotros poníamos 0, aislamiento y 7, para que sea entendido. Claro, eso hace años también, ¿eh? Hace Sí, bastantes claro, años. pero que no ha variado mucho más. Ahora puede que la hagan con espuma, para ahorrar poner eso. Dejarán la cámara de aire y rellenarán con espuma. Tú apruebas este aislamiento. Yo lo apruebo. Cojonudo. No, No es un no. aislamiento, es el sistema. Sí, no, que está muy El bien. sistema Ale. completo. Está sellado, ya te digo yo, que yo para mí demasiado y todo. Bueno, ¿Nunca al final, está de más? Luego pondremos el aire, lo encenderás 5 minutitos y como es tan pequeño y el calor no se irá de aquí, en invierno lo tendrás caldeado durante horas Ya. y en verano al contrario, pondrás el aire fresquito y lo tendrás fresquito porque no se va el calor. Y fuga ninguna, porque No, está no. completamente sellado. Oye, buen trabajo. Buen trabajo. La mano que tienes mal, ¿eh? Bueno, La muñeca abierta. Si estás pensando en una solución de este tipo, te dejo mi contacto en la descripción.